Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer para nosotros estar un domingo más acá, reunidos, para llevar la palabra de Dios a cada rincón de la tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ponerle este servicio en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque un domingo más podemos reunirnos, Señor, juntos en armonía. Así estemos cada uno en nuestros hogares, Señor, pero lo importante es estar reunidos para bendecir tu santo nombre, para darte gracias, Señor, porque aún estamos aquí, porque tú nos guardas, Señor, cada mañana, cada día, porque podemos respirar un nuevo aire cada día. Seguimos, Señor, delante de ti y que tus bendiciones nunca se aparten de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de la Iglesia La Hermosa. Dios les bendiga. Bendiciones. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este nuevo compartir de la palabra de Dios. Y quisiera en este momento expresar el agradecimiento a Dios por la vida de cada uno de ustedes, sabiendo que en estos tiempos vivimos tiempos peligrosos, pero entendemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Es necesario que en los momentos que estamos viviendo, no solamente como nación, sino como seres humanos, podamos entender el principio fundamental de la fe, creyendo que Dios no nos ha abandonado. Dios es fiel. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para poder tener esa paz que solamente el Señor sabe dar a través de su Santo Espíritu, tenemos que entender los fundamentos de la fe. Siempre van a venir situaciones que se van a presentar en nuestras vidas para poder probar la fe. Jesús dijo, si el oro que es perecedero es probado con fuego, cuánto más la fe, que es más preciosa que el oro, será probada con fuego. Muchos pueden decir, tengo fe, pero de acuerdo a las situaciones que se están viviendo, su fe como que ha menguado, su fe como que ha perdido fuerza, como que ha perdido sustancia. Y para poder sobrellevar esas situaciones tenemos que entender la fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, tenemos que comprender la esencia de esa palabra. Tenemos que entender que es certeza, porque yo puedo decir, tengo certeza, es parte de la fe, porque después la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Pero qué es certeza? Certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo con calidad de cierto. Repito, es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo con calidad de cierto. La certeza es estar convencido de que es real, que es cierto. Entonces, para poder entender la fe, tenemos que estar convencidos de que es real, de que es cierto. ¿Qué es la convicción? Es otra parte de la fe, porque pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Del latín convictio, es el convencimiento que tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que le permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Repito, es el convencimiento que se tiene sobre algo.
quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que le permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Convicción es tener la certeza de que tú tienes razones fundamentales para creer lo que estás viendo, lo que estás diciendo, lo que estás sosteniendo. La fe no es más que un principio espiritual que de hecho no es de nosotros, dice la palabra, pues es don de Dios. Dios nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Una medida de fe que cada uno va a ir haciendo crecer según la circunstancia que vaya pasando. Muchos ven las cosas sencillas del día a día como algo sin importancia, como por ejemplo, el salir a conseguir los alimentos. Muchas veces salimos a buscar alimentos y cónchale, no conseguí lo que estaba buscando. Entonces necesitas fe para creer que cuando vayas al lugar donde lo vas a buscar, lo puedas conseguir. Hay que tener fe. Hay que tener fe para conseguir el dinero para comprar la comida del día a día, para pagar el arrendamiento, para pagar los servicios de la casa. Entonces, todas esas circunstancias, por muy pequeñas e insignificantes que parezcan, necesitan fe. Entonces, tú a medida que vayas tratando con esas circunstancias, tu fe va a ir creciendo. Por eso que la parábola dice que la fe es como un grano de mostaza, que dice que es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando crece viene a ser la hortaliza más grande de todas. Pero lleva un proceso del cual tú tienes que sembrar esa semilla. Es el principio, siembras la semilla. Luego tiene un cuidado de riego, de fertilización, echándole abono, y luego un día a día regando esa semilla para que nazca el árbol y luego pueda dar fruto. Entonces, cada uno de nosotros, según la circunstancia, como la vamos tomando, nuestra fe va a ir creciendo, de tal manera que cuando la fe se enfrente a una situación grande, como una enfermedad, como un accidente, ya tu fe pueda estar totalmente preparada para esas circunstancias. Ahora, si tenemos certeza, que es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, y tenemos convicción, que es la seguridad que tiene una persona, o la certeza de lo que piensa o siente, entonces podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. Podemos acercarnos a Dios con convicción, con certeza, con seguridad de que Dios está allí. Él prometió estar con nosotros todos los días. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, vamos a ver 3 principios que encierra este pasaje. 1, porque es necesario. Porque es necesario. Cuando la palabra habla y introduce un porqué, hay un principio muy fundamental y muy poderoso. Entonces, cuando dice porque es necesario significa imprescindible, indispensable, obligatorio, inevitable, ineludible, inexcusable. Ahora, porque es necesario, puede también decirse porque es imprescindible, porque es indispensable, porque es obligatorio, porque es inevitable, porque es ineludible y porque es inexcusable. Que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, segundo principio, el que se acerca. Y esto del que se acerca nos habla y se refiere a aquel que tiene una relación cercana
o una relación íntima que llega a conocer íntimamente a esa persona. Repito, el que se acerca se refiere a aquel que tiene una relación cercana, una relación íntima que llega a conocer íntimamente a esa persona. Entonces, cuando nos dice que al que se acerca, también nos está diciendo que se refiere a aquel que tiene una relación con Él, aquel que tiene una relación cercana e íntima con Dios. Y tener una relación cercana e íntima nos dice que nosotros llegamos a conocer perfectamente a ese Dios. Un Dios que nos enseñó que antes de ser Dios es Padre. Y como Padre podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dios nos prometió darnos vida en abundancia, vida eterna. Otro principio que guarda Hebreos 11:6, que es galardonador, porque dice que es galardonador de los que le buscan. Ahora, galardonador es alguien que galardona, que honra, que premia, que condecora, que homenajea, que da reconocimiento. Entonces, cuando tú te acercas a Él, creyendo que Él está allí, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, es que está allí, que Él no se ha ido de ese lugar, que Él ha estado ahí todo el tiempo, que lo que nos hemos apartado somos nosotros, no Él. Ahora, dice que es galardonador, es alguien que galardona, alguien que honra. O sea, estás convencido de que Él te va a honrar, que Él te va a premiar, que Él te va a condecorar, que te va a homenajear y te va a dar reconocimiento. Dice su palabra que el que busca al Señor, Él lo llevará del anonimato a ser reconocido por amor de su nombre. Nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que vivimos tiempos peligrosos. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:1, dice, también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y como estamos viviendo tiempos peligrosos, entendemos que necesitamos esa fe que habla Hebreos 11:1 y la que habla Hebreos 11:6. Esa fe que cuando nosotros nos acercamos a Dios, entendemos que Él no se ha movido de su lugar. Él está sentado en su trono. Y si está sentado en su trono es porque tiene todo bajo control. Y si tiene todo bajo control, ¿cuál es la angustia que estamos viviendo? ¿Cuál es el zozobro que estamos viviendo? También le dijo en 1 de Timoteo capítulo 4:1, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, cuando hablamos de apostatar, ¿qué es apostatar? Apostatar, abandonar una persona, su religión o sus ideales para seguir otros diferentes. Es renegar. Entonces muchos van a apostatar de esa fe que habla Hebreos 11. ¿Por qué? Porque se van a ir en pos de doctrinas de demonios, espíritus engañadores que los están seduciendo para hacer desviar su verdadera fe hacia una fe mentirosa. Tenemos que entender que la gracia de Dios nos sigue donde quiera que nosotros estemos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es un Dios justo. Y como Dios justo, Él siempre va a estar allí, haciendo justicia a sus hijos. Y lo digo porque en este tiempo he visto como muchas personas han negado su fe. Y han negado su fe porque no conocen a Dios. ¿Creen en Dios? Pues claro que sí. Todos creen en Dios. Porque a cualquiera que tú le preguntes, aún no siendo cristiano, te va a decir que cree en Dios. La palabra me dice que aún los demonios creen y tiemblan cuando escuchan su voz. Pero no es creer en Dios. Es esa fe que te da la intimidad con Él. ¿Te acercas a Dios creyendo que Él está? Si te acercas a Dios creyendo que Él está, ¿por qué dudas de que Él te va a proveer? ¿Acaso Él no es tu proveedor?
¿De dónde viene tu socorro?, dice la palabra. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu incertidumbre? Si Dios está allí todavía, el que hizo los cielos y la tierra, está sentado en su trono todavía, y tú tienes entrada libre. Tú tienes entrada libre por el velo que es el cuerpo de Cristo, a la presencia de ese trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, ¿cuál es la duda? No dejes que las circunstancias te hagan dudar. No dejes que las circunstancias te hagan dudar. Muchos oran y se desvían de la oración porque no conocen a Dios. No han podido entender cuál es ese Dios verdadero que es soberano y que hace como Él quiere. ¿Acaso nosotros podemos intervenir en la soberanía de Dios? ¿Dónde estábamos cuando hizo los cielos y la tierra? Cuando creó el mar, cuando creó todos los peces que habitan en el mar. ¿Dónde estábamos nosotros? No podemos nosotros intervenir en la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere porque Él es soberano. Y por amor a nosotros, te aseguro que lo mejor es para ti y es para mí. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno de sus hijos padezca enfermedad, porque si no, no hubiera hecho que por las llagas de su Hijo Jesús fuésemos curados. Dios no va a castigar a nadie poniendo una enfermedad, como he escuchado a mucha gente decir, no, porque esto es un castigo de Dios. Dios no va a castigar. ¿Acaso tú castigas quitándole un brazo a tu hijo cuando se porta mal? Ahora, ¿tú eres mejor que Dios? ¿Yo soy mejor que Dios? No somos mejor que Dios. Entonces, conoce a Dios. Cuando entres a las Escrituras es para conocer el corazón de Dios y entender cómo Dios actúa. Si nosotros siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas cosas. Nosotros somos malos, pero damos buenas cosas. Y Dios es bueno y va a dar malas cosas. Imposible. Imposible. Aprendamos a tener esa fe que conoce a Dios. No dejemos que las circunstancias nos hagan pensar lo contrario. Dios es un Dios justo. Y dice en Lucas capítulo 18, verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Esa pregunta la hace Lucas en el capítulo 18, verso 7. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De eso se trata. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Hermanos, nuestra fe tiene que ser una fe perdurable, una fe que conoce a ese Dios que te ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he amado con amor eterno y te he prolongado mi misericordia. Ahora, si Él ha prolongado su misericordia, ¿tú crees que Dios te va a castigar quitándote la comida? No. ¿Te va a castigar poniéndote una enfermedad? No. Si no, sus principios no fueran de protección, como lo dice el Salmo 23, como lo dice el Salmo 91. Mis hermanos, todo esto no es más que un ataque del enemigo. ¿Para qué? Para hacer desviar tu fe verdadera a la fe que no es de Dios. Quisiera orar por ti, para que tu fe no mengue, así como lo dijo el Señor a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. Y fíjense que el Señor no le dijo, y he orado para que no te zarandee. No, le dijo, he orado para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Así que es necesario que nuestra fe crezca cada día más en el temor del Señor. En el temor del Señor. Porque dice el Salmo 25, verso 14, que la comunión íntima de Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios te va a revelar lo más íntimo de Él.
cuando tú tienes una relación con Él por causa del temor hacia Él. Y no es un temor de miedo, es un temor reverente, un temor de reverencia a Él. Dios quiere que nos acerquemos al trono de la gracia. Dios lo que quiere es que nosotros estemos allí en su presencia para poder estar allí y abrazarnos y darnos de su amor. Oro para que tu fe no falte, para que tu fe sea fortalecida en el Señor. Porque cuando Moisés estuvo allí en el monte buscando los mandamientos, ¿tú crees que se tardó 40 días Dios para escribir 10 mandamientos? Cuando tuvo 7 días solamente para crear todo el universo. ¿Y se va a tardar 40 días en escribir 10 mandamientos? Pues no. ¿Saben por qué tardó 40 días? Porque yo puedo ver a Moisés allá diciendo, Señor, mandamiento número 1. Y el Señor, ten calma, Moisés. Déjame disfrutarte porque ningún hombre había estado en mi presencia desde que Adán salió de mi presencia. Y ahora hoy tú estás conmigo aquí en mi presencia. Es un día glorioso, maravilloso poderte tener conmigo. Y yo imagino a Dios abrazando a Moisés, dándole amor. Por eso cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía, porque estaba impregnado de la gloria de Dios cuando Dios lo abrazaba, cuando Dios le daba su amor para que pudiera entender que nos ama con amor eterno. Quiero orar por ti para que tu fe no falte, que puedas entender que Dios no te ha abandonado, que deja de creer ya esas cosas que están saliendo por el internet, esas cuestiones que están ahora predicando que son cuestiones locas, que ni siquiera son bíblicas. Y métete en la presencia de Dios, que es lo que Él quiere, para que pueda entender cuál es su pacto. Porque así como lo dice en el Salmo, Él mostrará su pacto a aquellos con quien tiene intimidad por causa del temor reverente hacia Él. Levanta tus manos hacia acá y permíteme orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están viendo, Señor, este mensaje. Y declaro, Señor, que sobre ellos viene la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que no tendrán temor de pavor repentino, como lo dice en Proverbios, Señor. Que ellos puedan entender cuál es tu pacto, porque tú le has mostrado, Padre de la Gloria, que en tu sangre es el nuevo pacto de la alianza, Señor, un nuevo pacto eterno. Señor, permite que mis hermanos, cada uno de nosotros, podamos ver el amor que tú has derramado para con nosotros a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque tu palabra dice que en qué mostraste tu amor, que en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos con salud, con abundancia, que no tengan falta de ningún bien, que no escasee su harina, que su aceite no mengue, Señor, que puedan ver la provisión descender del cielo como descendió el maná en el desierto, que pueda venir la provisión del norte, del sur, del este y del oeste, y que tu gloria se deje ver sobre sus vidas para que puedan entender que en estos últimos tiempos tú no nos has abandonado. Yo les bendigo en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, y en Él te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, hermanos, ya llegamos al final de nuestro servicio. Le damos gracias al Señor porque la palabra fue de bendición. Vamos a orar para culminar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra tan poderosa que nos dio nuestro hermano Darling. Esperamos, Señor, de que llegue a muchos hogares y a muchas personas y que sea de gran bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los invito a que no se queden con este mensaje, que lo transmitan a amigos, a familiares. Publíquenlo en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y que envíen el link de YouTube para que muchas personas vean el mensaje de la Iglesia La Hermosa
y sepan de que estamos trabajando para el Señor. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Dios les bendiga.